1 Corintios 1, 18, 31. Pablo había sido criado en el saber judío. Pero la clara predicación de Jesús crucificado era más poderosa que toda la oratoria y filosofía del mundo pagano. Esta es la suma y la sustancia del Evangelio. Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras esperanzas, la fuente de todo nuestro gozo. Nosotros vivimos por su muerte. La predicación de la salvación de los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se explica y aplica fielmente, parece locura para los que van por el camino de la destrucción. El sensual, el codicioso, el ambicioso, el orgulloso, por igual, ven que el Evangelio se opone a sus empresas preferidas. Pero los que reciben el Evangelio, y son iluminados por el Espíritu de Dios, ven más de la sabiduría y el poder de Dios en la doctrina de Cristo crucificado, que en todas sus otras obras. Dios dejó a una gran parte de la humanidad librada a seguir los dictados de la razón jactanciosa del hombre, y el hecho ha demostrado que la sabiduría humana es necedad, e incapaz de encontrar o retener el conocimiento de Dios como Creador. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, no por lo que justamente podría llamarse predicación loca, sino que la cosa predicada era locura para los hombres sabios según el mundo. El Evangelio siempre fue, y será, necedad para todos los que van por el camino de la destrucción. El mensaje de Cristo, entregado con sencillez, ha sido siempre una piedra de toque por la cual los hombres pueden saber por qué camino viajan. Pero la despreciada doctrina de la salvación por fe en el Salvador crucificado, Dios en naturaleza humana que compra a la Iglesia con su sangre, para salvar a multitudes, a todos los que creen. Los instrumentos más débiles que Dios usa, son más fuertes en sus efectos que los hombres más fuertes. No se trata que haya necedad o debilidad en Dios, sino que lo que los hombres consideran tales, superan toda su admirada sabiduría y poder. Dios no eligió filósofos, oradores, estadistas ni hombres ricos, poderosos e interesados en el mundo para publicar el Evangelio de gracia y paz. Juzga mejor cuáles hombres y qué medidas sirven los propósitos de su gloria, aunque no son muchos los nobles habitualmente llamados por la gracia divina, ha habido algunos de ellos en toda época, que no se han avergonzado del Evangelio de Cristo. Porque las personas de todo rango necesitan la gracia que perdona. A menudo, el cristiano humilde, aunque pobre según el mundo, tiene más conocimiento verdadero del Evangelio que los que han hecho del estudio de la letra de la Escritura el objeto de sus vidas, pero que la estudian como testigos de hombres más que como palabra de Dios. Hasta los niños pequeños logran tal conocimiento de la verdad divina como para silenciar a los infieles. La razón es que Dios les enseña. La intención es que ninguna carne se gloríe en su presencia. Esa distinción, la única en la cual podrían gloriarse, no es de ellos mismos. Fue por la opción soberana y la gracia regeneradora de Dios que ellos estaban en Jesucristo por fe. Él nos es hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Todo lo que necesitamos o podemos desear. Nos es hecho sabiduría para que por su palabra y su espíritu, y de su plenitud y tesoros de sabiduría y conocimiento, podamos recibir todo lo que nos hará sabios para salvación, y aptos para todo servicio al que seamos llamados. Somos culpables, destinados al justo castigo. Pero, es hecho justicia, nuestra gran expiación y sacrificio. Somos depravados y corruptos. Él es hecho santificación, la fuente de nuestra vida espiritual. De él, la cabeza, es dada a su cuerpo por su Espíritu Santo. Estamos esclavizados, y nos es hecho redención, nuestro Salvador y Libertador. Donde Cristo sea hecho justicia para un alma, también es hecho santificación. Nunca absuelve de la culpa del pecado sin liberar de su poder. Es hecho justicia y santificación, para que, al final, sea hecho redención completa. Pueda liberar al alma del ser de pecado, y librar el cuerpo de las cadenas del sepulcro. Esto es para que toda carne, conforme a la profecía de Jeremías, capítulo X, 23, pueda gloriarse en el favor especial, en la gracia absolutamente suficiente, y la preciosa salvación de Jehová. Fin. Véanse. Apocalipsis 22, 7. 2 Timoteo 4, 1, 5. Empezaría con esto. Como muchos dicen, dile al que tienes a tu lado Dios te ama. Dios te ama, un aplauso, etc. Pero a lo mejor estoy caminando mal. Pero a veces sería mejor decir, dile al que tienes a tu lado no seas un emocionista que juega malas pasadas. Se guían por sus emociones, y no en lo que tienen que saber. Y muchos no quieren sentir hablar del apocalipsis. Del pecado. Y del infierno ya ni te digo. Predicadores del terror. Cambiando un poco de tema. Hay por aquí en España una serie. A mí no me gusta, que se llama, La que se avecina. Lo digo con todos los respetos. Pero ese título de La que se avecina serviría perfectamente para cuando se avecine el apocalipsis. Ahí sí que se podría decir. La que se avecina. 7 sellos. 7 trompetas.
7 copas de la ira de Dios. 21 juicio de Dios sobre la tierra. Véase Apocalipsis 9, 14, 16. Dios no deja nada en el libre albedrío del hombre. No va a decir a ver si fulano se pone bien él mismo y me acepta. Así que esperaré más tiempo. Entonces Dios no sería omnisciente, porque ni él mismo sabría si uno se va a arrepentir, y por eso tendría que esperar más tiempo Dios para ver si se arrepiente entre comillas. No es así, Dios es omnisciente, no hay nada que lo coja por sorpresa. Cuando llegue ese día determinado por Dios, va a decir, suelta a esos 4 ángeles malignos y déjalos ir por la tierra, entre otras cosas, etc. Apocalipsis 16, 8, y no se arrepintieron para darle gloria, y blasfemando contra él. Véanse Isaías 66, 15. En el último versículo se representa la naturaleza del castigo de los pecadores en el mundo venidero. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Isaías 66, 24, Marcos 9, 44. Marcos 9, 46. Marcos 9, 48. Entonces serán separados el justo y el injusto. Nuestro Salvador aplica esto a la miseria y tormento eternos de los pecadores impenitentes en el estado futuro. Lucas 21, 22. El tiempo de ponerse a cuentas con Dios es ahora. Me refiero que puedes dirigirte a tu Creador. 1 Juan 1, 8, 10. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9, 31. Dios es tolerancia cero en relación con el pecado. A ver si me entendéis, no estoy hablando de perfeccionismo, pero hay una diferencia, 1 Juan 3, 9, etc. El temor de Dios es la base. Véanse. Ezequiel 36, 26, 27, Jeremías 32, 40. Juan 9, 31. Salmos 86, 11, Salmos 111, 10. Proverbios 1, 7. Proverbios 16, 6. Proverbios 15, 16. Proverbios 9, 10. No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29. Mateo 6, 22, 23. Ninguno puede servir a 2 señores. Etcétera. Díselo al que tienes a tu lado, el pecado. Es el peor virus del universo. Muchos no entienden bien la gravedad de este asunto. Es como eso. Que tienen que imputar el brazo, si no se extiende por el cuerpo. Al menos para que no muera han tenido que intervenir rápidamente. ¿Cuánto no más hay que hacer morir el pecado con la ayuda de Dios, antes de que el pecado mate la vida del hombre? Romanos 6, 23. Cuidado con los pecados que se dice son pecados agradables. Son los más peligrosos, porque son los que más fácilmente se ganan el corazón y lo cierran al arrepentimiento. Si un hombre fuera a vivir tanto tiempo como Matusalén y se pasara todos sus días en las delicias supremas que el pecado pudiese ofrecerle, eso sería sobrepasado con mucho por una sola hora de la angustia y la tribulación que deben seguirlas. ¿Libertinaje? Sería como el hombre que danza al borde de una roca alta cuando acaba de ver que otro se despeña desde el mismo lugar. La miseria de los pecadores que se destruyen a sí mismos empieza por descuidar los benditos mandamientos de Dios. En el tema espiritual, el hombre natural no entiende, es locura para él. Pero hace tiempo que comprendí bien, que el hombre es un ser totalmente corrupto, depravado. Doctrina de la depravación total del hombre. Y la soberanía de Dios. Véanse. Salmos 115, 3, Proverbios 16, 4. Dios puede cambiar la naturaleza del león, para que ese león tenga la naturaleza de un cordero. Y es lo que hizo Dios con Pablo. Llevado de un lugar a otro, Pablo pasó de estado de león sanguinario a estado de cordero. He ahí la transformación de Dios. Cuando se le apareció Cristo a Pablo, también Pablo sufrió una trastornación de teología. Eso es lo que hace el encuentro con Dios, un cambio de vida, metanoia, y hasta un cambio de teología. Dicen que Pablo era de baja estatura, pero era un gigante en el espíritu. Por otra parte, véanse Eclesiastés 7, 20. Romanos 3, 10, 12. Isaías 53, 6. Lucas 19, 10. Muchos no quieren reconocer esto. Dicen, el hombre no es tan malo. ¿En serio? Si yo pudiera coger todos tus pensamientos, y ponerlos en una película, y mostrarlo delante de todo el culto, tú no volverías más por ahí. ¿Pero qué responde el hombre? Por ejemplo, ¿estás loco, fulano?
Las muchas letras te vuelven loco. La mayoría de gente dice eso, las muchas letras te vuelven loco. ¿Pero qué respondió Pablo? Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hechos 26, 25. Por otra parte, es una lucha constante del hombre interior y el exterior. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4, 22, 24. No son emociones el evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Esfuerzos humanos? ¿Cómo? ¿Llegar al cielo por tu propia fuerza? Pues tú igual podrías tratar de escalar hasta la luna con una soga de arena. Mateo 23, 1, 4. Santiago 1, 21, 27. Si oyéramos un sermón cada día de la semana y un ángel del cielo fuera el predicador, no nos llevaría nunca al cielo si nos apoyáramos solamente en el oír. Los que son solo oidores se engañan a sí mismos. Y el engaño de sí mismo será hallado, al final, como el peor engaño si nos halagamos a nosotros mismos es nuestra propia falta. La verdad no halaga a nadie, tal como está en Jesús. La palabra de verdad debe ser cuidadosamente escuchada con atención, y expondrá ante nosotros la corrupción de nuestra naturaleza, los desórdenes de nuestros corazones y de nuestra vida. Nos dirá claramente lo que somos. Nuestros pecados son las manchas que la ley deja al descubierto. La sangre de Cristo es el lavamiento que enseña el Evangelio, pero oímos en vano la palabra de Dios y en vano miramos el espejo del Evangelio si nos vamos y olvidamos nuestras manchas en lugar de sacarlas lavándolas, y olvidamos nuestro remedio en lugar de recurrir a este. Eso pasa con los que no oyen la palabra como debieran. Al oír la palabra miramos dentro de ella en busca de consejo y guía, y cuando la estudiamos, se vuelve nuestra vida espiritual. Los que se mantienen en la ley y la palabra de Dios son y serán bendecidos en todos sus caminos. Su recompensa de gracia en el más allá estará relacionada con su paz y consuelo presente. Cada parte de la revelación divina tiene su uso, llevando al pecador a Cristo para salvación, y guiándole y exhortándole a andar en libertad por el espíritu de adopción, conforme a los santos mandamientos de Dios. Nótese la distinción. El hombre no es bendecido por sus obras, sino en su obra. No es hablar sino andar lo que nos llevará al cielo. Cristo se volverá más precioso para el alma del creyente, que por su gracia, se volverá más idónea para la herencia de los santos en luz. Cuando los hombres se esfuerzan por parecer más religiosos de lo que realmente son, es una señal de que su religión es vana. No frenar la lengua, la prontitud para hablar de las faltas del prójimo, o para disminuir su sabiduría y piedad, son señales de religión vana. El hombre que tiene una lengua calumniadora, no puede tener un corazón verdaderamente humilde y bondadoso. Las religiones falsas pueden conocerse por sus impurezas y falta de caridad. La religión verdadera nos enseña a hacer cada cosa como estando en la presencia de Dios. Una vida inmaculada debe ir unida al amor y la caridad no fingidas. Nuestra religión verdadera es igual a la medida en que estas cosas tengan lugar en nuestro corazón y conducta. Recordemos que nada sirve en Cristo Jesús salvo la fe que obra por amor, que purifica el corazón, que somete las lujurias carnales y que obedece los mandamientos de Dios. La palabra, en griego es logos. Es usada en muchos lugares, pero es importante anotar la forma como es usada en la persona de Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo la palabra, y el verbo la palabra era con Dios, y el verbo la palabra era Dios. La palabra es divina y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros. JN 1:14. Jueces 13:18. Habitó entre nosotros. JN 1:14. Isaías 9:6. Juan 5:46. Colosenses 1:15-16. Hebreos 1:3. Siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Palabra Cristo verbo logos. Por ejemplo, el Padre lo piensa, el Hijo lo dice, y el Espíritu Santo lo hace. Pero estos tres son uno. Véanse 1 Corintios 2:9-16. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. El término también es usado para describir las Escrituras, Romanos 9:6. Hebreos 4:12, las enseñanzas de Cristo Lucas 5:1 y el mensaje del Evangelio Hechos 4:31. La palabra de Dios es usada para describir la Biblia, las Escrituras, y la persona de Jesús. Es inspirada. Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es verdad. Salmo 119:151. Nos hace libres. Juan 8:31-32. Produce fe. Romanos 10:17. Juzga. Hebreos 4:12. Jesús es la palabra hecha carne. Juan 1:14.